Bien, pues el día de hoy vamos a empezar con las cartas de San Pablo y hoy vamos a ver dos. La primera que vamos a tomar pues es la de Tesalonicenses porque vamos a ir en el orden de cuando fueron escritas aproximadamente. Entonces, la de Tesalonicenses, la número uno, Pros Tesalonique, es la primera. Una vez que Pablo pues está prisionero en Roma, empieza a pensar en sus comunidades que dejó y empieza a escribir a las que más iba necesitando pues su ánimo, su entusiasmo. Tesalónica es una ciudad que ahora se llama Salónique. Eh, entonces, en tiempos de San Pablo, pues había esas como aguas termales, es lo que quiere decir en griego, Tesalónica, donde hay aguas termales. Y ahí eh, San Pablo pasó en sus viajes misioneros y esta carta es la primera que escribió, pero también es el primer documento cristiano, o sea, es el más antiguo, más que los evangelios, porque, bueno, San Pablo no escribió evangelios, él se dedicó a escribir, sí, sobre Cristo, pero dirigida la palabra a comunidades específicas, en este caso a Tesalónica, y el año en que escribió pues sería antes del 50. Algunos dicen que unos 17 años después de la muerte y resurrección de Jesús, y lo cerramos en 20, ¿no? 20 años después de la resurrección, que sería entre 49 y 50. Él venía de Asia Menor, que es donde está, donde nació Jesús, Jerusalén, por aquella zona de Palestina, y se dirigía a, pues, el objetivo era ir a Roma, ¿no? Pero iba pasando por estas ciudades y no perdía el tiempo, sino que iba comunicando la palabra, o sea, lo que Jesús hizo en su vida es la predicación, la evangelización, en pocas palabras, pues la misión. Ahí en esa comunidad de Tesalónica, Pablo dejó mucha esperanza. Ahí les habló de un Dios vivo, resucitado, y que iba a regresar, los iba a liberar, porque pues eran esclavos, ¿no? Del Imperio Romano. Igual ellos, seguramente Tesalónica en ese tiempo esperaba la liberación, como muchas otras naciones, otras tierras y otras ciudades, dejar de ser esclavos material, pero Pablo les ofrecía la libertad del alma, ¿no? Y ellos esperaban esta segunda venida de Jesús. Entonces, una vez que se enteran, porque pues aunque tarde, pero sí corrían las noticias, se enteraron de que Pablo estaba encarcelado y que lo habían hecho, pues estaba ahí pues en problemas. Para no desanimarse, Pablo, que sabía que su fe de esta ciudad empezaba, les manda esta carta para desearles y reafirmarles que no deben perder la esperanza de ese Jesús que está por venir, aunque él esté en prisión. Y esta sería una imagen de este documento, que es el primero de los cristianos. Entonces, eso sí, grábenselo muy bien. Cuando les pregunten cuál fue o cuál es más bien el escrito más antiguo que tenemos materialmente, pues es la primera carta a los tesalonicenses del Nuevo Testamento. Es el escrito más antiguo que tenemos como cristianos, porque, bueno, cristianos es a partir del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ese está ahí, pues, en el Museo Vaticano. Esta carta nos presenta la conversión.
de una ciudad que fue abandonando sus ídolos paganos y poco a poco se fue haciendo monoteísta al estilo de los judíos, porque San Pablo, pues que era un judío convertido, no sabía ser misionero de otra manera más que la que había aprendido, pero que ni siquiera, y que sigue siendo un tema de tesis, porque los judíos no, pues no salen a buscar gente, ¿no? Para que se haga judíos. Ellos nacen judíos y son herméticos en ese sentido. No es su prioridad la evangelización como es para la iglesia. Entonces, la misión es propia de la iglesia, que Jesús sale de su contexto judío, de su religión, para dar este Dios a todos. Y Pablo, en ese sentido, crea esta novedad. Es Dios que es para todos, pero su manera de hacerlo es al estilo judío. Que todo ser humano sirva al Dios vivo y verdadero. Entonces, por muchos siglos se siguió evangelizando de este modo, donde llegaba el cristiano al lugar y decía, nada, hay que comenzar de cero, nada de lo que ustedes tienen sirve, eso hay que olvidarlo, hay que empezar de cero, y más bien se imponía una cultura judía y ya luego pues mezclada con la cultura propia que lleva el misionero. Actualmente no es así, actualmente se dialoga y no se eliminan la cultura a la que llega el misionero. Entonces Pablo, pues así, todos sus costumbres se fueron abandonando y se fueron haciendo monoteístas. Por eso, pues es importante que les diera seguimiento, porque imagínense que les diga todo lo que hicieron no sirve, hay que empezar de cero, pero pues cómo van a continuar, ¿no? Por eso les sigue escribiendo. Hay una segunda que veremos más adelante, porque se escribió después. Y en esta carta a Tesalónica, también lo importante es recordar que su tema principal es la esperanza mesiánica. Son judeocristianos y pagano-cristianos que esperan al Hijo de Dios resucitado. Es decir, que ahí pues había judíos que se fueron convirtiendo a la nueva, al camino de Jesús, y estos que adoraban ídolos, pues son los paganos que se van haciendo cristianos. Estas dos vertientes se van uniendo, se van mezclando y forman una ciudad que es la ciudad de la esperanza en el Mesías. Esperan al Hijo de Dios, pero resucitado. A diferencia de los judio-cristianos y pagano-cristianos nuevos no esperan al Mesías eh, encarnado, como a veces los judíos siguen esperando, ¿no? Que llegue el Mesías y se encarne. No, para los cristianos, pues el Mesías ya se encarnó, ya se fue y va a regresar, pero con un cuerpo resucitado. Esta es la novedad del cristianismo. Se define a Dios como el que resucitó a su Hijo Jesucristo de la muerte. Ya no es el Dios de los ejércitos, el Dios de las estrellas, del cielo. O sea, además de ser Dios creador, es un Dios Padre que pues le da la resurrección a su Hijo y son el mismo Dios, ¿no? Entonces vean cómo van haciendo este cristianismo y todo va centrado en la resurrección. Un Mesías resucitado, un Dios resucitado, y estas dos cosas son elementales para la nueva institución, la nueva comunidad. Creer en Dios, que es el Dios Papá que resucitó a su Hijo, y esperar a este Hijo, y es la experiencia fundamental del cristiano, la esperanza. Entonces podemos decir que la primera carta a los tesalonicenses es una carta de esperanza de la liberación y de que a pesar de que Pablo está en la cárcel, pues la obra de Dios sigue.
Es una carta pequeña, pero es importantísima porque es el primer escrito que tenemos como cristianos. Pasamos ahora a la primera y segunda de Corintios, pros Corintos, que tiene que ver con un color. El corinto es un color en griego que se parece al marrón, es como un café rojizo o cobrizo, que también lo tienen algunas uvas. Entonces el Mediterráneo, pues es una región donde hay muchas uvas, las parras estas de uva, los viñedos, y entonces una uva especial que tiene este color marrón, como rojo, rojo cobrizo. Y ahí donde nacía esta uva es el color, entonces ahí es Corinto, Corinto. Escribió dos cartas que casi son consecutivas y es porque pasó ahí 2 años y regresó casi inmediatamente. Aquí está Corinto en el mapa. Mm, Sigue siendo aquí la región griega. Palestina es donde salió, donde aquí sería el Asia Menor. Y esta parte empieza a hacer lo que ahora conocemos como Europa. Ya Grecia forma parte de Europa. Y hasta acá está Roma. Si somos estrictos, los viajes de Pablo, pues no eran, si usáramos avión, no serían tan largos. Eran largos porque usaba el barco, ¿no? Y tenía que pasar días o hasta meses navegando, porque usaba el mar para para sus viajes. Pero comparado con el mundo, es una región pues muy cercana, las ciudades están muy cercanas entre sí y pues por eso también pudo viajar varias veces. A Corinto fue en el 50 y 52 después de la muerte y resurrección de Jesús, y todavía regresó en el 54, tal vez cuando iba hacia Jerusalén, y luego de regreso en el 56 para irse a Roma. Pero en estas dos cartas también se habla de la próxima venida de Jesús, y lo hace de una manera muy particular. Pablo, pues no sabemos ni el día ni la hora, pero él pues estaba poniendo fechas, ¿no? Él decía que su generación era la última. Tal vez su método era así, ¿no? El generar pues el pánico o esta urgencia de convertirse antes de que regrese Jesús. Dice, él pues Pablo creía que Jesús ya no iba a tardar o iba a regresar rápido otra vez. Y entonces dice, mi generación es la última y él va a ser de los que no van a morir hasta que llegue Jesús. Entonces, por eso muchos le creen, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir a este hombre y pues no es mucho el tiempo. Sin embargo, pues han pasado más de 2000 años y Pablo está vivo, pero de otra manera, y seguimos con esta esperanza, ¿no? Porque no sabemos ni el día ni la hora. Entonces se entiende por qué Tesalónica pues tiene este miedo ahora cuando Pablo está en problemas. Pues, ¿quién nos va a seguir? Si va a venir Jesús, lo va a sacar de la cárcel. Y acá en Corinto también. Pues Pablo empieza también a darse cuenta que solamente están creyendo en Cristo, pues con ese miedo a la segunda venida. Y hay iglesias y hay cristianos y hay católicos que siguen pues pensando de esta manera, ¿no? Por el miedo al apocalipsis, dice. Todavía este sábado aquí, fíjense, aquí en una de las parroquias me encontré a un señor pues que decía que aseguraba que en el apocalipsis, al final, pues está diciendo que termina con el número 666 y que es la fecha en que va a venir Jesús. Y yo dije, no, pues vaya a leer. Y ustedes saben que no termina así la Biblia. En el Apocalipsis la Biblia termina con ven, Señor Jesús.
y un amén, una esperanza. Entonces, pues todavía hay católicos que siguen con el miedo. Pablo entonces ya se había dado cuenta de esta situación y empieza a organizar un modo nuevo de, de vivir el Evangelio, más bien a transmitir de manera novedosa lo que Jesús ya había establecido, que es la comunidad. Jesús también le tocó pues el no ser comprendido, ¿no? De todo su mensaje. En vida se daba cuenta que la gente lo buscaba para los milagros, para darles la liberación material, ¿no? Que hicieran la guerra contra el Imperio Romano y aún yéndose y prometiendo su venida, pues hay gente que no lo comprende todavía. Pues es importante pues ir a la fuente. Pues Pablo no tenía otra fuente más que los apóstoles. Acuérdense que pues todavía no existía la Biblia, bueno, el Evangelio, los evangelios escritos como tal. Los evangelios seguían viviendo en los apóstoles y entonces eso le ayuda cuando se confronta con los demás apóstoles a ir creando la esencia del cristianismo, que es la comunidad. La unidad en la fe en Cristo y sobre todo en el servicio. Pero recordemos pues que el Evangelio de Marcos se escribió después de las cartas de Pablo. Entonces también lleva el servicio. Van haciendo juntos, si se van dando cuenta, los escritos del Nuevo Testamento pues van casi juntos, no tienen mucha diferencia de, ahora sí que de edad, ¿no? Van ahí y con la misma sintonía, la misma armonía de la comunión, el amor y el servicio. Entonces la base de esta iglesia en Corinto va a ser la estructura de la comunidad. La comunidad es un modelo, es una manera de vivir la fe que mantiene y promueve la unidad en el amor. Es el amor lo que va a hacer que la comunidad se una, no va a ser el dinero, no va a ser el poder, sino la unidad vivida en el servicio y se habla de los carismas al servicio de los demás. O sea, Pablo se da cuenta que el ser humano, y pues en ese contexto griego también, pues hay mucha rivalidad, especialmente pues por culturas y por dones, entre aquellos que pues son educados en el griego, aquellos que no pudieron estudiar, aquellos que son buenos para la música, las musas, ¿no? Las artes. Entonces están como en constante competencia y como pues esta eh, manera de sobresalir, es el egoísmo. También en la cultura griega está esta historia del Narciso, ¿no? Esta figura que muere por centrarse en sí mismo, esta figura metafórica. Entonces es una lucha contra el egoísmo. Entonces Pablo eh, pues les dice, qué bueno que tengan dones, pero pónganlos al servicio de los demás. Les recuerda también esta parábola de los talentos, pues iba de acuerdo al mensaje de Jesús, pues van en la misma sintonía y todavía le agrega este cuerpo mesiánico. O sea, es si Jesús nos deja su cuerpo y su sangre, lo vamos a ver en otra de las cartas, pero la comunidad es este cuerpo mesiánico. Actualmente se habla del cuerpo místico, la iglesia como el cuerpo místico, pero Pablo hablaba de una comunidad con cuerpo mesiánico, porque se esperaba la venida del Mesías, el cuerpo mesiánico de Cristo. Es decir, que Jesús va a venir, pero solamente se va a manifestar si hay unidad, si está la comunidad reunida, es como Jesús se va a manifestar, así como el Espíritu Santo, ¿verdad? Era cuando estaban reunidos, donde pues se hizo presente. La comunidad es donde nace Jesús, donde se va a manifestar también.
en la segunda venida. Bien, pues esto sería también parte el cuerpo mesiánico y finalmente el apostolado. Es un tema muy controversial y muy sufrido para San Pablo porque como no es de los 12 apóstoles, no forma parte de los 12 apóstoles, ya que su conversión fue posterior a incluso a la elección de Matías, que fue el que ocupó el lugar que dejó o que perdió Judas Iscariote. Pablo, pues sí, también es más joven, ¿no? Eh, bueno, no tan joven como Juan, pero sí tiene edades diferentes a la mayoría de los apóstoles que escogió Jesús, una edad intermedia, y piensa de una manera más rígida, más farisaica, porque pues él era fariseo, un judío fariseo. Pero este don, porque es un don también, su manera sistemática de ver las cosas y su rigidez y su extrema derecha, eh, pues es un aspecto fundamental para la formación de la estructura de la institución de la iglesia. Entonces, es un proyecto que él va creando y se oponen. Uno dice, pues tú ni eres de los 12 apóstoles. Entonces, él se autoproclama. Incluso llega a decir, y por mucho tiempo ahí me cayó mal, me caía gordo Pablo, porque llegó a decir que pues él era mejor que los demás apóstoles, que él hizo más que todos ellos, o sea, centrándose en su, pues igual se contagió del egocentrismo, ¿no? Pero bueno, comprendo que era necesario que lo dijera, pues también porque se tenía que defender, así que tenía que reafirmar su proyecto, pues que no viene de él. Si hubiera venido de él, ya no existiera. Venía y viene, pues, de Dios. Este proyecto sigue vivo y por eso, pues, se le perdona que haya dicho eso, ¿no? En realidad, después va a decir que él es uno de esos apóstoles que juntos, pues, forman también el cuerpo de Cristo. Pero era para defender su programa, ¿no? Su proyecto, que tenía que ser social y religioso. Es muy interesante y muy bonito, pues, ver que él piensa no solamente en lo religioso, sino que la gente viva bien, ¿no? Que viva mejor. Y les habla, pues, de que no se dejen también esclavizar por nadie materialmente, que no les roben su libertad, ni material ni espiritual. Entonces, la comunidad también es esa fortaleza donde pueden construir pueblo. Y pues acuérdense que en esa región pues de Grecia es donde nació la democracia, el poder del pueblo. Entonces, el cristianismo pues realmente tomó fuerza ahí como comunidad. Ojo, y tengan cuidado, no como socialismo, sino como comunidad, la fuerza de la comunidad. Ahí en Italia, en un contexto de donde está la Camorra, que es el narcotráfico de allá, en uno de los barrios más complejos, donde se creó división, nosotros creamos una comunidad que sigue viva, ¿no? Se llama Santa María del Camino y siguen todavía mandando mensajes, se siguen reuniendo para leer la Biblia. Un tiempo en México, en el país de México y en muchos lugares de Latinoamérica, también estaban las comunidades eclesiales de base, la comunidad que sigue viva. Algunos lo han malinterpretado como pues la teología de la liberación, el socialismo, los de izquierda, pero realmente su base está en la fuerza de la comunidad donde nace Jesús. O sea, si cuando se reúne uno para compartir la palabra, se crean cosas nuevas porque se enriquecen mutuamente. Es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Estamos en comunión, aunque sea online, por Zoom, pero pues estamos creando esta
esta reflexión que hacemos juntos, ¿no? Yo empiezo a introducirles y ahorita meditamos la palabra. Entonces, este programa social y religioso también tiene que ver con el servicio mutuo. Unos a otros tenemos que ayudarnos. Ese es el gran poder. El poder que se nos ha dado es el servicio. De una forma carismática, que significa pues poner nuestros carismas al servicio de los demás, nuestros dones, y concreta, a partir de lo que tú eres, lo que tú tienes, puedes crear comunidad. Y el punto de partida es por la experiencia pascual de Jesús. Nadie puede ofrecer sus dones, su persona, si no ha tenido experiencia de Jesucristo. Así que no le podemos pedir a las demás personas que, pues, que vivan lo que nosotros se nos ha regalado. Es que cada uno tiene su momento, su experiencia de Jesús. Si no hay experiencia de Cristo, difícilmente, pues va a haber amor y servicio por los demás. Jesucristo, pues en su caminar, daba amor y a partir de la experiencia del amor, hubo muchos que lo siguieron y ahora resucitado, pues sigue mostrando ese mismo camino a través de esa experiencia en el resucitado o incluso pues en la Eucaristía, en la misa, que es Jesús resucitado, pues vamos teniendo experiencias de Jesús, incluso a través de otras personas, de su palabra, y por eso entendemos que nuestra vida es mejor en el servicio, por una experiencia de Cristo. Es lo que tuvo San Pablo en su conversión, este, pues retomar, revivir su camino, ahora a partir de Jesús le cambió la vida y ahora llegar a ser pues uno de sus apóstoles, es como es el 14º apóstol, ¿no? Porque bueno, Judas Iscariote sí, pues fue de los 12, el 13º fue Matías y este es como el 14, ¿no? Pero para Dios no existe el número, así que todavía pues nosotros somos estos discípulos y los apóstoles pues son los obispos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a meditar la palabra haciendo pues este énfasis en que somos comunión, que somos comunidad y hoy en el 30 de septiembre pues el, el día de la Biblia, vamos a meditar esta palabra tan bonita. Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 12 al 21. Si alguien nos hace el favor de leerlo, por favor. Yo lo tengo, Rafa, pero que si alguien quiere participar, Bueno, a ver, ¿alguien más lo tiene o le dejamos que nos lo lean? también lo tengo. Bueno, pues adelante, escuchamos. Atiende. La comparación del cuerpo. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos hemos bebido del único espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Supongan que diga el pie, no soy mano y por lo tanto yo no soy del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga, ya que no soy ojo, no soy del cuerpo. Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto los diversos miembros colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano,
no te necesito, ni tampoco la cabeza decir a los pies, no los necesito. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, la similitud del cuerpo también puede ser un título para esta lectura. Eh, es una reflexión muy, pues, al estilo de Jesús, ¿no? Como una parábola, así como Jesús, pues, formaba a sus seguidores a través de mensajes sencillos, pues Pablo toma también esta manera de predicar y con el ejemplo del cuerpo humano hace esta comparación con la iglesia que van haciendo. Cada uno de los miembros es importante, no importa el tamaño, ¿no? Ni su capacidad, porque por ejemplo la cabeza y el corazón, pues es como lo que da el fruto, ¿no? Los sentimientos, el razonamiento, pero no podría trabajar si no existiera la respiración, si no existiera el estómago para la alimentación, o sea, el aparato digestivo, o las uñas que protegen bueno, ahora protegen las manos, antes eran, pues según la teoría de la evolución, ¿no? Para desgarrar la carne, o sea, cada cosa tiene su función, hasta un cabello. Y en otras partes de la Sagrada Escritura encontramos que hasta los cabellos están contados. Pero fíjense cómo en el contexto de Corinto, él les dice que el bautismo está fundado en el Espíritu. Y no importa que sean judíos, griegos, esclavos y libres. O sea, está diciendo los judíos como raza, como el contexto hebreo, no importa qué cultura. Y pues es que antes estaba tan ligada la cultura a la religión, es por eso era tan difícil, pues, entender que un hebreo no fuera judío, o más bien que un judío no fuera hebreo. Es tan complejo, porque por ejemplo acá pues hay judíos, pero pues no nacieron allá, entonces si son hebreos o no, entonces ya no son de Palestina. Y igual en Grecia pues había otros que ya no habían nacido en esa región, pero de religión judía de sangre hebrea, entonces. Por eso los hace como una sola palabra, judíos y griegos. Esclavos y libres, porque también había quien esclavizaba a otros, y en el cristianismo, por eso no quería lo que ahora es nuestra religión, porque iba terminando contradiciendo el contexto social, ¿no? El imperio. ¿Cómo, si los cristianos no permiten que haya esclavos, cómo vamos a entonces a disfrutar de que otro nos sirva? Entonces, por eso muchos no se convertían, porque les gustaba ser servidos. La esclavitud y la libertad. Y esta imagen también que les he puesto aquí, pues es simbólica en el sentido de que hay manos que no están cargando. Por ejemplo, esta de aquí, pues no está, parecía que no está haciendo nada, ¿no? Y la cruz se carga para unos hacia la izquierda un poco más, otros que sostienen de una manera, otros que solo ponen la mano, como esta de aquí, nada más está puesta así como por encima, luego por abajo, pero de una manera pues más digamos, más ligera. Y estas dos, por ejemplo, pues tienen como que más fundamento, como si tuvieran más responsabilidad, pero todas son importantes porque cierran el círculo, es decir, que en momentos de tribulación, o sea, si tuvieran que moverse, si este de aquí tuviera que sufrir algo o irse, pues deja que otros la sostengan, y si estos no pudieran, la pudiera aventar para acá, o sea, estos de aquí están como en espera, ¿no? Aunque por momentos no hacen nada, les va a tocar hacerlo en algún momento, sostener. Entonces, en nuestro servicio, en la iglesia, en la catequesis, en la liturgia, en los grupos que tengan ustedes, o si no tienen grupo,
pues en la misa, sí, aunque no tengan grupo, son parte de la iglesia, ¿no? Aunque no, aunque pareciera que no hacemos nada, que nos hacen más, realmente todo es importante. Todo es importante, todo es porque hemos aprendido a hacer cosas. Si tú todo lo que aprendes lo pones al servicio de los demás, pues vas a crear la comunidad. Y también es importante que haya quien aprenda, ¿no? Es tan importante el que recoge el vaso como el que hizo el agua, ¿no? El agua en las kermeses y eso, ¿no? Pues todos son importantes. Yo espero que en sus experiencias también como servidores pues sí, todo es que como todos el cristiano tiene que ser un servidor y ustedes que también son cristianos como yo, pues seguramente han servido muchas veces y aunque a veces nos quejemos eh, de que hacemos de más, pues porque somos humanos, pero sabemos en el fondo que vale la pena, porque esa paga pues viene de Dios. Pablo, pues nadie le pagó por hacer todo lo que hizo. Y es el ejemplo que está dando a esas comunidades. Ahorita llevamos estas dos, Tesalónica y Corinto, pero vean cómo va fundando el cristianismo en el servicio, o sea, fundando la institución, ¿no? Porque ya lo había fundado Jesús, pues sí, en el servicio también, como lo dice Marcos y los demás evangelios. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué les parece esta manera de que Pablo va escribiendo? Apenas llevamos dos, son 14. Nos faltan dos y vamos a ir encontrándonos con más situaciones como esta. A ustedes la palabra. Sí, Rafa. Perdón, va a hablar Claudia. No, yo no. Tú, Todavía no. Toño, sí. Ok, gracias, Claudia. Entonces, del hebreo al griego, se tradujo del hebreo al griego, fueron por 72 personas. Bueno, que después se redondean 70, que después fue la Septuaginta, o Biblia de los 70. Entonces, y del griego al latín, es la Biblia que fue del siglo IV después de Cristo, del griego al latín, por San Jerónimo, que es la Vulgata Latina. La Vulgata. Ajá. A- Así es, Rafa. Así es, Toño. Así mero. Bueno, ok, gracias. Entonces, del hebreo al griego, siglo III antes de Cristo, fue por 72 personas, que después se le dice que es la Biblia de los 70 o la Septuaginta. Del griego al latín, del año 391 después de Cristo por San Jerónimo, la Vulgata Latina. Sí estoy bien, ¿verdad? Sí, ya los del Nuevo Testamento ya estaban en griego, los 27, Sí, y lo que hicieron aquellos escogidos 72, pues eran, se cree que la mayoría eran pues de esta cultura hebrea, que sí, sabían bien la lengua, entonces, y vivían en el contexto griego, y ayudaron a interpretar esos otros son 46, ¿no? Y bueno, no todos son, hay unos del Antiguo Testamento que están en griego, digamos, son los 39 que estaban en hebreo, son los que interpretan al griego y se completan todos al griego, pero pues imagínense, todos teníamos que aprender griego, entonces llegó este San Jerónimo, que obviamente pues tenía muchos colaboradores, ¿no? Digamos que eres la cabeza, pero sí seguramente los ayudó a ayudar, ¿no? Porque es un trabajo tan complejo. Incluso actualmente, ¿no? Para hacer nuevas interpretaciones bíblicas, pues se hacen en conjunto, no es una sola persona. Alonso Shekel también tuvo sus ayudantes y todo, pero es el que tomó la responsabilidad. Pero para decir que es un trabajo en común, San Jerónimo se le atribuye, pero porque del latín pues pasamos
a muchas otras lenguas. Se abrió la Biblia a más lenguas. Sí, Rafa. Una Gracias, pregunta, Toño. Ujú. una pregunta, Rafa. Entonces son 24 libros que tienen los judíos. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no fueron 23 libros? ¿O por qué no fueron 25 libros? Según yo sé, ¿verdad? Si tú me dices si estoy mal. Se dice que son 24 porque 24 son las letras del alfabeto griego. ¿Es afirmativo o no, Rafa? Ah, del el alfabeto hebreo, ¿no? Será. Sí, el alfabeto, Pues sí es posible. no es el griego. El alefato, el alefato tiene 22 letras. Aleph, Bet, Gimel, Dalej, He, Bab, Zayin, He, Yod. Mm, Y el alfabeto es alfa, beta, gamma, delta, epsilon, de zeta, eta, teta. Entonces, son 24. Del alfabeto griego son 24. Del alefato son 22. Entonces, son 24 libros de los judíos. Son 24. ¿Será porque las letras del alfabeto griego son 24? ¿Ese es el motivo, Rafa? no creo, Toño. Ahí sí ¿No? hay muchas diferencias. Ellos respetan mucho su cultura, eso. No que nada que ver con el griego. Por eso mismo no aceptaron ni los libros en griego. Ujú. Ok, gracias. Sí, esa era la pregunta que tenía. Sí, gracias. Bueno, pues alguien más que quiera compartirnos sobre la palabra de hoy. Pues además de estos breviarios culturales en los que nos ayuda Toño y que pues da pauta, ¿verdad? Para conocer un poco más y que nos des pues esta parte interesante, Rafa, de afirmaciones y de apoyo. Este, mm, para mí es algo interesante ver esta parte de Pablo y la manera en que hacía sus cartas y sobre todo la forma en que manifestaba, en este caso, la comparación del cuerpo, que finalmente somos uno, no importa lo que hagamos o lo que seamos, pero finalmente pues tenemos cada uno nuestros propios dones y pues a mí eso me llena realmente porque debemos de tomar las cosas de una manera muy sencilla, pero también puedo ver que en varias comunidades, en nuestra propia comunidad, ¿verdad? Existe como esa parte donde pues siempre hay protagonismos y queremos ser los primeros. Entonces, sí, aquí es donde debemos de demostrar esa sencillez y esa humildad que viene de Jesús, que Él es quien finalmente nos llena con su palabra. Y como Él mismo lo dijo, el que quiera ser el último, que se haga, el que quiera ser primero, que se haga el último y seamos serviciales. Entonces, esta parte como que es muy enfático, ¿verdad? Y a veces nos olvidamos y volvemos, no sé, a ese egoísmo nuestro como seres humanos. Y pues nuevamente nos vuelve a sentarnos a Dios y nos dice, tranquilo, ¿no? O sea, debes de aprender a ser sencillo, humilde, y y no solo conocer la palabra, sino saberla transmitir, pero también dar ejemplo, ¿no? O sea, dar ejemplo con nuestras acciones. Pues bueno, sería eso, ¿no? Para mí. Muchas gracias, Sonia. Pues sí, vemos que desde los primeros inicios de la iglesia, pues ya había todas estas rivalidades y pues seguimos todavía combatiéndolas en nuestras comunidades, ¿no? Y en cualquier país del mundo pasa lo mismo con el ser humano. Rafa,
yo nada más a invitar. Hay otro libro Ujú. de la vida, es novela histórica, también de Taylor Cadwell, que es de la vida de San Pablo, el gran león de Dios. Es muy bonita. Esta autora es muy, bueno, se adentraba mucho a lo que es la Biblia. O sea, sus narraciones, son muy basadas a la Biblia. Es otro libro que les sugiero, si lo gustan leer, está muy bonito. Muchas gracias, Claudia, por enriquecer pues nuestra formación, ¿verdad? ¿Nos puedes Sí, repetir, Clau, por favor? sí, con todo gusto. Es El Gran León de Dios de Taylor Cadwell. Gracias. De nada, de nada. Si lo quieres escribir en el chat también para que quede claro el modo en que se escriben su Eh, apellido y su nombre. Perfecto. Sí, con todo gusto. Bueno, pues entonces con lo que hemos reflexionado el día de hoy, pues es el inicio de las cartas de Pablo y vamos a ir viendo bueno, a lo mejor se repite, ¿no? Porque como es la mayoría pues sí son de él y son del mismo autor, entonces, ¿qué es él, Pablo? Pues va a ir repitiendo su mensaje. Ahorita nos encontramos con la figura mesiánica, o sea, la segunda venida de Jesús, eh, el servicio, el amor y la unidad. Vamos a ir, y el cuerpo, ¿verdad? Son cinco, entonces, cuerpo, amor, unidad, servicio y segunda venida de Jesús. Oye, Rafa, Sí. entonces el Corpus Paulino son, son 14 libros o son 13 cartas o son 14, porque a veces dicen que, que Hebreos posiblemente la haya escrito Apolo, donde viene Hechos 18:28. Hechos 18:28. Era un gran apologeta, Apolo, que sea posiblemente que haya escrito Hebreos. ¿Cómo ves, Rafa? Ah, sí, Hebreos no es de Pablo, es de las que no son de él. Entonces, Y ¿cuántas cartas serían? bueno, ahorita llevamos tres que son de Pablo, pero se habla que fueron alrededor de unas siete que son de él. Y las otras de autores desconocidos, pero todas las 14 se atribuyen a Pablo para darle este peso de, pues de un gran misionero, un apóstol de Cristo, así como las otras, ¿no? Las otras ya tienen su peso y también no fueron escritas por ellos, las católicas, las de Pedro, las de Santiago y algunas que Ok, están por ahí. Entonces, ok, entonces, Hebreos es la de Apolo, no es un autor que todavía no está confirmado quién sea, pero no es de Pablo. pero sí se sabe que no es de Pablo por el estilo en cómo está escrita. Ajá. Ah, gracias. Sí, también eso ayuda, ¿no? El estilo en cómo uno escribe, como cuando uno hace a uno le hacen la tarea y te dicen, esto no lo escribiste tú. Entonces, así se ve también en la redacción y en los estudios. Ok, gracias. Gracias a ti, Toño. Sí, cuando lleguemos a Hebreo vamos a retomar este tema de los autores. Por lo pronto, las de Corintios, la 1 y la 2 y las de Tesalonicenses también. Hoy solo vimos la primera, porque vamos en esta cronología, ¿no? Después veremos la segunda y las otras que son de Pablo. Yo les voy a ir diciendo cuándo sí es de él y cuándo no. Ahorita sí, estas tres sí. Bien, pues eso sería lo de hoy. Hoy pues estamos celebrando este día de la Biblia, es el cierre del mes de la Biblia. Pero pues nosotros, así empezó este curso con un día
por un mes de la Biblia, hace no sé cuántos años, pero pues ahí están los videos. Y pues sigue aquí gracias a ustedes. Y hoy celebramos pues estudiando la palabra de Dios. Pues no dejemos de leer, de meditar y de vivir esta palabra. Porque acuérdense que esta de las frases icónicas de San Jerónimo, quien no conoce la Sagrada Escritura, no conoce a Jesús. O ignorar a la Sagrada Escritura es ignorar a Jesucristo. Entonces, como está en latín, se puede interpretar de las dos maneras, ¿no? Entonces, la ignorancia se vence con el conocimiento, y yo creo que por eso ustedes están aquí y yo también, porque pues seguimos aprendiendo juntos con la ayuda y la intervención del Espíritu Santo y de santos como pues San Jerónimo y la Virgen María que llevó en su vientre la palabra. Pues gracias y feliz día de la Biblia, de los biblistas. Ustedes también ya los puedo considerar biblistas porque estudian la Biblia, ¿sale? Pues un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa, muy amable. Nos mandaste, Rafa, sobre el ecumenismo y diálogo interreligioso. Estuvo muy interesante. Yo creo que hay mucho de profundidad en todo esto. Muchas gracias. Gracias, qué bueno que lo pudiste ver ahí. Sí, Ahí muy anda. interesante. Yo creo que sí valdría la pena poder ampliar este tema. Me gustó mucho. Muchas gracias, Sonia. Sí, lo vamos a considerar. Gracias. Pues que pasen bonita noche todos. Gracias, Buenas Rafa. noches a Bonita noche. todos. Buenas noches. Gracias por A todos, gracias. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. A ustedes, gracias. Pase bien. Paz y bien. Buenas noches. Bye. Ya casi va a ser San Francisco, ¿eh? Hay que prepararnos. Sí, gracias. El 4 de octubre. Y ese día tendremos aquí una fiesta de las culturas aquí. Ya les platicaré. Ay, qué bonito. Nosotros aquí en Cuernavaca el jueves tenemos un coloquio en la catedral. Viene alguien de la Pontificia y parece ser que alguien de España. Va a estar bonito aquí en la catedral de Sí vi la Cuernavaca. invitación de don Ramón. Sí la vi. A ver qué tal Qué nos va. bueno. Ujú. Ojalá que salga todo muy bien. Esperemos Bueno, que sí sea. Bonita noche. bonita noche, gracias. Hasta Bye. luego. Bye.